Vamos a definir a la fuerza, ¿sí? Vamos a definir a una fuerza en función de la aceleración que recibe un cuerpo patrón en un medio ambiente, ¿sí? En un determinado medio ambiente. El cuerpo patrón que vamos a tomar para definir la fuerza es 1 kilogramo, ¿sí? El medio ambiente es un resorte, ¿sí? Que está obviamente unido a la masa, donde no hay fricción. ¿Está? Cuando yo estiro el resorte, ¿sí? Y con ese estirado del resorte se me produce que esta masa tenga una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, voy a decir que el resorte está ejerciendo una fuerza de 1 newton. ¿Estamos? ¿Está ¿Puede claro? repetirlo, profe? Sí. Profe, pero primero puede silenciar los micrófonos de todos, por favor, porque hay alguien que tiene, o están los micrófonos abiertos y no se logra entender bien lo que dice usted. Bien, no sé yo cómo puedo silenciar yo los micrófonos de todos. Yo no conozco mucho esto del Zoom, lo uso dentro de lo que puedo. A ver. Ay, yo tampoco encima. Profe, Pero no sé si alguno sabe. creo Creo que que es abrir donde dice participantes. Tenés una opción que dice silenciar a todos los participantes. Arriba de participantes. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por Gracias, profe. No, gracias a ustedes por indicarme cómo tengo que hacer. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Habíamos definido a la fuerza como digamos, la fuerza que recibe un cuerpo patrón de 1 kilogramo que le produce una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, a eso lo definimos como la fuerza de 1 newton, ¿sí? Entonces, esa es 1 newton. Bien, si yo estiro más el resorte, ¿sí? Estiro más de lo que lo estiré, porque lo estiré hasta cierto punto y ahí me produjo que el cuerpo tuviera una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí tengo 1 newton. Si estiro más el resorte, lo que me va a suceder es que la aceleración que va a recibir el cuerpo va a ser más grande, ¿sí? Si en vez de estirarlo de manera tal de que se me acelere 1 metro por segundo cuadrado, lo estiro menos, veo que la aceleración va a ser más chica, ¿sí? ¿Está? Entonces, ya estamos viendo de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, ¿sí? Entonces, mientras mayor fuerza, mayor aceleración, ¿está? Y después, otra cosa que puedo observar es que la fuerza y la aceleración van a tener igual sentido. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya sé qué pasa con la fuerza sobre un cuerpo patrón de 1 kilogramo. ¿Qué pasa cuando la fuerza no está aplicada a un cuerpo patrón? Entonces, ¿qué hizo Newton? ¿Sí? Profe, ¿qué Sí. dijo? Mayor sentido y qué otra cosa porque sí, cortó, ¿Perdón? pero bueno, sé. ¿Cómo? ¿Qué dijo de la fuerza y el sentido, no sé? Y la aceleración y el La sentido. fuerza y la aceleración, dijimos, la fuerza es un vector, dijimos, ¿sí? Y el vector fuerza tiene el mismo sentido que la aceleración y tiene la misma dirección que la aceleración. ¿Tá? Entonces, fuerza y aceleración tienen igual sentido. Tienen igual dirección y tienen igual sentido. Pero a mayor fuerza tengo mayor aceleración, ¿tá? Sobre el cuerpo patrón. ¿Estamos? Y a menor fuerza tengo menor aceleración. Entonces, por consecuencia, siempre hablando sobre el mismo patrón. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ahora tengo un cuerpo que no es el cuerpo patrón? Entonces, Newton hizo la siguiente experiencia. Dijo, bueno, voy a poner mi resorte, lo voy a estirar un cierto
delta L con una masa patrón, en vez de estirarlo un delta L que me produzca un newton, lo voy a estirar un delta L aleatorio, cualquiera, ¿sí? Un delta L aleatorio a mi masa patrón, ¿está? Entonces, lo voy a estirar un delta L y voy a medir cuál es la aceleración que va a recibir. Bien, entonces, él puso en su resorte, estiró el resorte, puso la masa patrón, estiró el resorte y encontró que se aceleró una aceleración patrón. Luego, ¿qué hizo? Bueno, sustituyó la masa patrón, la sustituyó por una masa aleatoria, una masa cualquiera, ¿sí? Entonces, con la misma estiración el mismo estiramiento del resorte, sacó la masa patrón y puso la masa aleatoria, una masa aleatoria de cualquier otra masa, no importa, ¿sí? Si tenía el mismo estiramiento, tenía la misma fuerza, ¿sí? Porque el resorte está ejerciendo determinada fuerza. Entonces, con la misma fuerza, cambió la masa, ¿y qué hizo? Se dio cuenta que si dividía la masa aleatoria esta, que no importa qué valor tuviera, dividido la masa patrón, que valía 1, ¿sí? Se fijó que la relación entre estas dos masas era igual a la relación inversa de las aceleraciones que se le producían a estas masas con esa misma fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa aleatoria sobre la masa patrón era igual a la aceleración de la masa patrón sobre la aceleración de la masa aleatoria. ¿Sí? Invertidas estas. ¿Estamos? Bueno, entonces dijo, qué bien, voy ahora a probar con una fuerza distinta. Entonces dijo, bueno, voy a hacer este mismo experimento, pero en vez de estirarlo un delta L, lo voy a estirar un delta L', ¿sí? Entonces, ahora iba a hacer el estudio de qué es lo que pasaba con las aceleraciones de una masa patrón y una masa aleatoria con una fuerza distinta, pero común, ¿sí? La misma fuerza aplicada a las dos, ¿sí? A las dos, a la masa aleatoria y la masa patrón. Hizo la misma experiencia, puso la masa patrón, se fijó cuál era la aceleración con esta nueva fuerza y encontró que era la aceleración de la masa patrón prima. La reemplazó por la masa aleatoria y midió cuál era la aceleración que tenía la masa aleatoria. Y se encontró que la relación seguía siendo la misma. La relación entre la masa aleatoria y la masa patrón siempre era igual a la relación inversa de sus aceleraciones, ¿sí? Entonces, dijo, bien, no importa la fuerza, esta relación se mantiene constante, ¿sí? La relación entre las aceleraciones y las masas es exactamente la misma. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Bueno, bien, por ejemplo, si la masa aleatoria sobre la masa patrón es igual a 4, ¿sí? Por ejemplo, esta relación es igual a 4, implica que la masa aleatoria es 4 veces más grande. ¿Y eso qué implica? Que la aceleración patrón es 4 veces más grande que la aceleración aleatoria. ¿No? O sea, son inversas, ¿estamos? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo paso aceleración para este lado y masa para este lado, ya sea que use esta o use esta y esta, ¿sí? Entonces, ¿qué les queda? Masa patrón por aceleración patrón, aceleración por aceleración de la masa aleatoria por masa aleatoria, ¿qué les da? Dijimos que la fuerza multiplicado por la masa, perdón, que la aceleración multiplicada por la masa me daba la fuerza, ¿sí? En este caso, cuando multiplico estas, es la fuerza prima, la fuerza que tenía originalmente con el delta L. Si uso estas dos, masa por aceleración, ¿sí? Voy a obtener la fuerza prima, o sea, sacada, o la fuerza aplicada cuando tengo el delta L. ¿Tá? Entonces, quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la aceleración siempre va a ser la relación que hay entre la fuerza aplicada y la masa. ¿Estamos? Entonces, con esto, de acá que despejó que la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa. ¿Estamos?
Entonces, en base a esta experiencia, es que Newton escribe su segunda ley y dice que la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que aplique e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Otra forma en que la ven ustedes escrita es de esta forma, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos? Bien. Esta fuerza de la que estamos hablando, lo que pasa es que él hizo el experimento con un resorte nada más y después se encargó que no hubiera otra fuerza. Pero esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza es la fuerza total que se esté aplicando a ese cuerpo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablo de fuerza, me estoy refiriendo a la fuerza neta o la fuerza total. Recuerden que como fuerza es un vector, cuando hablo de fuerza neta, estoy hablando de todas las fuerzas aplicadas, o sea, todas las fuerzas sumadas. Todas las fuerzas sumadas implica hacer una suma de vectores. ¿Está claro? Entonces, la fuerza es una suma de vectores, una suma de todas las fuerzas que se están aplicando. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a la tercera ley de Newton, ¿sí? Dijimos que los cuerpos interactúan con el medio ambiente y esta interacción implicaba una acción recíproca. O sea, cuando yo interactúo con algo, ¿sí? con mi medio ambiente también me percibe a mí. O sea que lo que yo hago sobre mi medio ambiente, lo que mi medio ambiente me hace a mí y yo se lo hago a mi medio ambiente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con la fuerza que hago yo a mi medio ambiente y esa misma fuerza que mi medio ambiente me hace a mí? O sea, en esa interacción que tengo en particular con uno de los cuerpos que forman mi medio ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa con estas fuerzas? Obviamente, no puede existir una fuerza separada y que no exista la otra. ¿Por qué? Y porque hay una acción recíproca. No puedo aislarme completamente porque siempre es una acción recíproca. ¿Qué encontró Newton de estas interacciones que hay, o de estas fuerzas recíprocas? ¿Sí? Yo le hago una fuerza al otro y el otro me hace una fuerza a mí. Experimentalmente, Newton encontró que estas fuerzas, ¿sí? de interacción mutua eran exactamente iguales en módulo, ¿sí? pero tenían dirección también igual, pero sentido contrario, ¿sí? Entonces, él postuló su tercera ley del movimiento diciendo que si un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo una fuerza, este segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza igual de magnitud y dirección, pero de sentido contrario. ¿Estamos? Esa es la tercera ley de Newton. Esta ley, justamente por el tema de que cuando uno acciona, el otro reacciona, se denomina ley de acción y reacción. ¿Estamos? Lo que sí es muy importante en esta ley es que la acción y la reacción son fuerzas que están aplicadas a cuerpos distintos, ¿sí? Acción y reacción se aplican a cuerpos distintos. Este concepto, por favor, reténganlo y considérenlo siempre, y más cuando vamos a hacer problemas. ¿Estamos? Acción y reacción se encuentran en cuerpos distintos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si acción y reacción estuvieran en el mismo cuerpo? ¿Sí? Dijimos que acción y reacción son exactamente iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. ¿Sí? Si yo la sumo, obviamente si yo sumo acción y reacción, y son exactamente iguales, pero de sentido contrario, la suma me da 0. ¿Sí? Entonces, si acción y reacción estuvieran aplicadas al mismo cuerpo, y yo hago esta sumatoria de fuerzas que tengo acá, la sumatoria de las fuerzas siempre sería nula. ¿Sí? Entonces, nunca podría acelerar un cuerpo. ¿Por qué? Y porque si acción y reacción son exactamente iguales, misma dirección,
mismo módulo, distintos sentidos, se me anularían siempre, por lo tanto nunca podría acelerar un cuerpo. ¿Por qué si se aceleran los cuerpos a pesar de que acción y reacción son distintas? Y porque esta aceleración es provocada por las fuerzas externas que se le están aplicando a este cuerpo, o sea, las fuerzas que su medio ambiente le aplica a él, no las que él le aplica a su medio ambiente. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Bien, entonces tenemos las tres leyes de Newton. La primera, la ley de la inercia, ¿sí? Que decía que si la fuerza neta aplicada a un cuerpo es nula, ¿sí? La fuerza neta, ¿qué quiere decir? La suma de todas las fuerzas. No es que no haya fuerzas, ¿sí? Porque puede haber dos fuerzas que se anulen entre sí y la fuerza neta aplicada al cuerpo sea cero, ¿sí? Pero si la fuerza neta aplicada al cuerpo es cero, entonces el cuerpo va a intentar, se va a quedar con su movimiento natural, ¿sí? O sea, reposo o movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no va a estar acelerado. ¿Tá? Si la sumatoria de las fuerzas externas o la fuerza neta, que se llama así, es nula, entonces el cuerpo va a permanecer en su estado natural de movimiento. ¿Sí? Si estaba en reposo, va a continuar en reposo. Si estaba en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tá? Bien, esa es la primera ley. La segunda de las leyes es que la sumatoria de las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, o que la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a las fuerzas que se estén aplicando a ella sobre la masa del cuerpo. Y la tercera de las leyes es que a cada vez que yo interactúo con un cuerpo, me produce él una fuerza y yo le produzco una fuerza exactamente del mismo módulo, igual dirección y sentido contrario. ¿Estamos? Entonces esas son las leyes del movimiento. Ahora vamos a ver otro grupo de leyes que son las leyes de las fuerzas. ¿Sí? ¿Qué son las leyes de las fuerzas? Las leyes de las fuerzas nos dicen cómo calcular la fuerza, ¿sí? Que actuará sobre un cuerpo en un medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo con estas fuerzas? Sí, yo tengo distintas fuerzas. ¿Y cómo trabajo con estas fuerzas? ¿Cómo las calculo? ¿Cómo las veo? ¿Sí? Esto nos da las leyes de la fuerza. Las leyes del movimiento, ¿sí? O leyes de Newton, las tres leyes de Newton o leyes del movimiento, más las leyes de la fuerza, ¿sí? Forman el conjunto de lo que son las leyes de la mecánica. ¿Sí? Entonces, leyes de la fuerza más leyes del movimiento. Bien, vamos a ver entonces las distintas fuerzas que podemos tener nosotros y cómo las calculamos. ¿Tá? La primera de las fuerzas que vamos a ver, ahora lo vamos a ver medio superficialmente dentro de esta unidad, pero probablemente no la clase que viene, sino la tercera clase que tengamos, vamos a ver la ley de gravitación universal, donde vamos a ver esta fuerza un poco más en profundidad, ¿sí? Pero para esta primera parte nos basta con simplemente saber cómo es que se calcula la fuerza peso. ¿Tá? La fuerza peso es la fuerza gravitacional que ejerce sobre una masa la Tierra. ¿Estamos? ¿Cómo la calculo? La fuerza peso va a ser una fuerza que va a tener un módulo que va a ser igual a la masa multiplicado por el módulo de la gravedad, ¿sí? La gravedad que haya en ese momento, en ese lugar, porque puedo estar en la Tierra, puedo estar en Marte, puedo estar en Júpiter, puedo estar en, no sé, en cualquier otro lado, puedo estar en la Tierra, cerca de la Tierra, o puedo estar en la Tierra, lejos de la Tierra, o sea, alejado, digamos, en la altitud, ¿sí? Y la gravedad va a variar. Bueno, el peso que va a tener ese cuerpo, ¿sí? El peso que va a tener ese cuerpo va a ser igual a la masa por el módulo de la gravedad en ese punto, ¿sí? La dirección y sentido, ¿sí? De el peso, obviamente, como la masa es un escalar, va a ser la dirección de G. Porque en definitiva, peso es una fuerza, masa por aceleración, entonces el peso va a ser el producto de un escalar por una aceleración, por lo tanto va a tener la dirección y sentido de la aceleración. En este caso, la dirección de G. ¿Estamos? Obviamente, cuando trabajo
en cuerpos que están cercanos a la Tierra, digamos que es lo que normalmente nosotros vemos en los problemas, que son masas puntuales y en general estoy en la Tierra, el peso siempre va a ser hacia abajo. Obviamente, si estoy viendo algo más grande, y el peso siempre lo va a traer hacia adentro. ¿Estamos? Siempre va a tener esta dirección. Ya después, como les decía, cuando veamos la ley de gravitación universal lo vamos a ver más profundamente. Pero bueno, para los problemas que veamos nosotros, el peso siempre va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre es hacia abajo. ¿Estamos? Esto que está acá es importante. La masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. ¿Qué significa? Que no importa dónde esté, ya sé que esté en la Tierra, esté cerca de la Tierra, alejado de la Tierra, en Marte, en Júpiter, en donde esté, la masa de la Tierra es su propiedad. Él tiene esa masa, no importa dónde esté. Por eso significa intrínseca, que le pertenece a él independientemente de dónde esté. ¿Sí? El peso, en cambio, sí depende de la posición a donde se encuentre esa masa. Como les decía, no es lo mismo el peso que va a tener cuando estoy cerca de la Tierra que cuando estoy lejos del centro de la Tierra. ¿Estamos? Bien, entonces ya tenemos cómo calcular la primera de las fuerzas, que es la fuerza peso. Vamos a la segunda de las fuerzas que vamos a ver. La segunda fuerza es la fuerza normal, ¿sí? Recibe normal justamente por la característica de esta fuerza. Pero ¿qué es en realidad una fuerza normal? También se suele llamar fuerza de contacto, ¿sí? Fuerza normal o fuerza de contacto. ¿Qué es la fuerza de contacto? Justamente es la fuerza que aparece cuando un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo, ¿sí? Normalmente nosotros la vemos, por ejemplo, cuando el cuerpo, la masa que nosotros tenemos, entra en contacto, por ejemplo, con otro cuerpo que es el piso, por ejemplo, ¿sí? Pero el piso puede estar así horizontal, puede ser un piso inclinado, ¿sí? La normal, digamos, va a aparecer siempre que interactúen dos cuerpos. Así yo tenga dos cuerpos uno al lado de otro, ¿sí? La normal va a aparecer cuando yo esté interactuando con otro cuerpo. ¿Está? Bien. ¿Cómo encuentro la normal? El módulo de la normal va a depender del resto de las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. El peso, ¿sí? Va a valer mg independientemente de todas las otras fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpo. En cambio, la normal va a variar el módulo de la normal dependiendo de las otras fuerzas que estén en el cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección de la normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos, ¿sí? Por eso es que se llama justamente fuerza normal. Recibe el nombre de normal porque es perpendicular, que ya habíamos visto cuando vimos óptica, que perpendicular significaba normal. Entonces, se llama normal porque esta fuerza es normal o perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos. Entonces, cada vez que haya un contacto entre dos cuerpos, el más común es con el suelo, ¿sí? Pero no significa que solo sea el suelo. La dirección es perpendicular a estos dos, ¿sí? Al contacto, a la superficie de contacto entre los cuerpos. El Profe, una sentido... ¿Esta fuerza se da cuando dos cuerpos estén contactando, o sea, todo el tiempo que estén contactando, o en el primer momento en el que contactan? No, cuando están en contacto. Listo, Cuando gracias, están profe. contactando, va a aparecer la fuerza normal, ¿sí? Es una fuerza que aparece cuando están contactando dos cuerpos. Ya me imagino a qué va tu pregunta, déjame aclararlo. Primero terminemos con esto y ya voy a ver si eso es la pregunta que me estás haciendo. El sentido que va a tener la normal es hacia afuera del cuerpo contactado. Entonces yo tengo esta masa que es sobre la cual estoy viendo la fuerza que se me está aplicando la fuerza normal. Está contactando con este otro cuerpo, ¿sí? Como este es el otro cuerpo, la fuerza normal es hacia afuera del cuerpo que estoy contactando. Ese es el sentido. O sea, la dirección es perpendicular a la superficie de contacto, la normal es hacia afuera del cuerpo que estoy contactando.
A ver, la pregunta supongo que debe venir por lo siguiente. Si es mientras esté contactando. Como dije yo, acá originalmente, al principio, el módulo va a depender de todas las fuerzas que el cuerpo esté experimentando. ¿Estamos? Entonces, el módulo de esta fuerza va a depender justamente del resto de las fuerzas. Si yo estoy contactando de manera tal que el resto de las fuerzas haga que la normal sea 0, y puede ser que sea 0. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No sé si ahí venía la pregunta. Puede valer 0, puede valer cualquier valor, la cuestión es que va a depender del resto de las fuerzas. ¿Está claro eso, chicos? Si el resto de las fuerzas, como les digo, si por ejemplo, yo tengo el peso, ¿sí? Y tengo una fuerza, ¿sí? Tengo simplemente acá, no tengo ninguna aceleración, nada. Yo tengo el peso y tengo esta normal, que ya vamos a ver que si no tengo otra cosa, la normal y el peso son iguales, y de repente yo acá lo tiro para acá arriba, lo levanto con una fuerza, ¿sí? Lo levanto con una fuerza. Si la fuerza que yo hago es igual al peso, la normal va a ser nula. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la normal, la fuerza de el valor de la fuerza normal, el módulo de la fuerza normal, va a depender del resto de las fuerzas que están interactuando. ¿Está claro? ¿Sí? Puede llegar a ser 0. Si el resto de las fuerzas es tal que necesita que la normal sea 0, será 0. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Si rotamos este dibujo 90 grados, o sea, hacia cualquier lado, y quedan en vertical los dos bloques, ¿habría fuerza normal entre ellos o no? Y esto queda al revés, si yo estuviera haciendo el diagrama de cuerpo libre de este, digamos. Esa es la pregunta. No, yo digo si estuvieran uno al lado del otro, no uno encima del otro. A ver, de vuelta, si estos están uno al lado de otro, y por algo, yo lo estoy empujando este cuerpo sobre este costado, ¿sí? O este cuerpo se está empujando contra el otro, me va a aparecer una fuerza normal. Pero si estos dos simplemente están apoyados, aunque estén en contacto, el resto de las fuerzas hace que la normal entre dos cuerpos, ¿sí?, sea nula. ¿Por qué? Y porque el resto de las fuerzas no hace que tenga que aumentar el módulo de la normal. ¿Me entienden o no? La normal depende del resto de las fuerzas. Entonces, por eso, si yo tengo dos cuerpos uno al lado del otro y de alguna forma yo estoy acercando este cuerpo al otro, ¿sí? Fíjate, yo por ejemplo tengo acá otro cuerpo y lo empujo a este, ¿está? Yo a este le aplico una fuerza y el de acá al lado le va a aplicar una fuerza a este, ¿sí? ¿Qué fuerza es? Y una fuerza de contacto o una fuerza normal entre este coso. Acá va a haber una fuerza normal con este cuerpo que está acá, que es el piso. Pero si yo acá tengo otro cuerpo más, ¿sí?, también va a haber un cuerpo que le va a estar haciendo una determinada fuerza. ¿Por qué? Y porque yo voy a estar aplicando con este una fuerza de acá para acá, y el cuerpo que yo tenga acá le va a aplicar una fuerza para allá. Las fuerzas de contacto se llaman normales. ¿Está? Profe, entonces si nosotros tenemos un cuerpo ahí en reposo sobre la mesa, por ejemplo, Sí. ¿no habría fuerza normal, al menos que lo estemos empujando hacia abajo? A ver, si yo no lo estoy, si no hay nada que lo empuje hacia abajo, la normal va a ser 0. Pero ¿qué fuerza lo empuja hacia abajo a este? El peso. La gravedad. Claro, tal cual. El peso lo empuja hacia abajo. Si este cuerpo, ¿sí?, fuera más livianito, por ejemplo, o sea, quiere decir que tendría yo un peso más pequeño. Entonces la normal que hay entre estos dos, ¿qué pasaría? Se haría más pequeña, ¿sí o no? Si lo hago más livianito, la normal esta va a terminar siendo cada vez más chiquita. Si le quito el peso completamente,
pudiera yo quitarle el peso, ¿qué sucedería? ¿La normal cuánto valdría? Cero. Nada, cero, es nula. ¿Y Claro, cómo? por eso. ¿Por qué? Porque la normal va a depender de qué? Y va a depender del resto de las fuerzas que estén actuando. Por eso es que les digo, el módulo de la normal va a depender de todas las fuerzas que esté experimentando. Hasta puede ser nulo, ¿tá? Dependiendo de qué y del resto de las fuerzas que están interactuando. ¿Me entienden? Profe, ¿y Porque qué a lo otra mejor le aplico una fuerza de 100 newton la por normal lado no se le proporciona al peso? Hablen media poco porque encima tengo el micrófono de la computadora que anda medio feo. ¿Cómo es? No, o sea, ¿qué otra fuerza, además de la del peso, puede actuar para que la normal no sea proporcional al peso, digamos? O sea, porque en ese caso que estuvo explicando usted, sería que la normal tiene mismo módulo. Y por ejemplo, después lo vamos a ver cuando vemos el ejemplo, pero por ejemplo, acá tienen, yo tengo este cuerpo, olvídense del resto porque todavía no hemos visto esto, pero a este cuerpo yo le estoy aplicando una fuerza F, ¿sí? Fíjense, la normal va a ser igual al peso, ¿no? ¿Por qué? Y porque la normal tiene una componente de esta fuerza en esta dirección, entonces no pueden ser igual al peso. ¿Estamos? La normal esta se va a ir acomodando de acuerdo a cómo sea el resto de las fuerzas. ¿Estamos? No tiene un valor determinado. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra fuerza podría yo, esperen que vuelva acá a la normal, qué otra fuerza podría hacer que esto varíe? Por ejemplo, que yo tenga una fuerza que la tira hacia acá, una fuerza que la tira hacia abajo, qué sé yo, no sé, un resorte. Yo acá esto lo pongo, en vez de ponerlo directamente acá, le pongo un resorte, ¿sí? Entonces el resorte va a querer producir una fuerza, porque el resorte ya vamos a ver dentro de las fuerzas que tengo, entonces va a hacer que la fuerza normal varíe, ¿tá? Cada vez que tenga una fuerza que tenga una componente en la dirección normal, la fuerza normal va a variar. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. O sea, entonces, por eso, lo importante de la fuerza normal es saber cuál es la dirección y el sentido. Y el módulo, ¿para qué? Para poderla graficar y saber cómo la voy a encontrar. El módulo lo van a tener que encontrar una vez que hayan resuelto el problema, lo van a tener que encontrar en el problema, porque no saben cuánto vale el peso. Si conocen cuánto vale la masa, y bueno, y saben que obviamente está en la Tierra, que la gravedad es 10 más o menos, ¿sí? Entonces es muy fácil saberlo. La normal, hasta tanto no sepan que otras fuerzas están actuando, no van a saber cuánto vale. ¿Ah? Para saber cuánto es el módulo de la normal, tienen que saber qué pasa con el resto de las otras fuerzas. ¿Estamos? Y puede valer cualquier cosa, ¿sí? No tiene un valor determinado. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, después cuando veamos el problema, ya a lo mejor se les aclara un poco esto de la normal. ¿Estamos? Vamos a la siguiente de las fuerzas que vamos a ver. La siguiente de las fuerzas es la fuerza de tensión. ¿Estamos? La tensión se llama tensión porque es la fuerza que ejercen cuerdas que están tensas. O sea, cuerdas que están tensas producen tensiones. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a ser el módulo de dirección y sentido de las tensiones? El módulo va a depender de todas las fuerzas que están experimentando el cuerpo. Pasa exactamente lo mismo que la normal. ¿Tá? No tienen un valor, no sé cuánto vale, depende de qué y de las otras fuerzas que esté experimentando el cuerpo. ¿Estamos? Entonces, tensión y normal, no puedo saber cuánto valen hasta no ver qué otras fuerzas hay actuando. ¿Estamos? La dirección va a ser la misma dirección que tiene la cuerda, tensada obviamente. Si la cuerda no está tensada, la cuerda está floja, entonces no es una tensión porque la tensión es una fuerza que ejerce una cuerda tensa. ¿Estamos? Entonces, la dirección de la fuerza tensión es la dirección de la cuerda tensa. ¿Qué sentido tiene la fuerza de tensión?
tiene el sentido en el que se tensa la cuerda. Obviamente mirado desde respecto del cuerpo que estoy analizando. Entonces yo estoy analizando esta masa, la cuerda para estirarla se estira en este sentido, ¿sí? Si la cuerda la llevara para este lado, se aflojaría, ¿tá? Entonces el sentido de la tensión es en el sentido en el que se tensa la cuerda. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? No, Después vamos a ver ejemplos, así que no se vuelvan muy locos con esto. La próxima de las fuerzas que vemos, que recién la nombré, son las fuerzas elásticas. ¿Qué son las fuerzas elásticas? Son fuerzas que realizan cuerpos que son elásticos. ¿Qué son cuerpos elásticos? Son cuerpos que se deforman cuando yo pongo un agente que de alguna forma lo estira o lo comprime, ¿sí? O sea, modifica su forma original, ¿sí? Y cuando saco esto que hace que se modifique su forma, vuelve a su forma original, ¿sí? Entonces, el claro ejemplo de una fuerza elástica son los resortes, ¿sí? Un resorte normalmente que no tiene ninguna fuerza, que yo no tengo ningún agente que me modifique, está en un estado de no está ni estirado ni comprimido. Yo puedo o estirar el resorte o comprimir el resorte, ¿sí? Y obviamente dentro de ciertos límites, porque los cuerpos elásticos son elásticos dentro de ciertos límites. Si yo a un resorte lo estiro muchísimo y lo deformo y ya deja de ser un cuerpo elástico, ¿estamos? Pero dentro de ciertos límites yo me puedo mover y el resorte, si le saco el agente externo, va a volver a su forma natural, digamos, ¿sí? Bien, ¿cómo calculo las fuerzas elásticas? ¿Sí? Las fuerzas elásticas son fuerzas que tienen un módulo que es igual a una constante que se llama constante de elasticidad, ¿sí? Que depende justamente de las características del material con que esté hecho este cuerpo elástico, ¿sí? Multiplicado por el módulo de la elongación. ¿Qué es la elongación? Y es cuánto lo comprimo o cuánto lo estiro, ¿sí? Es el módulo de este vectorcito que está acá. Este es el estado que no está ni estirado ni comprimido, ¿sí? Así lo comprimo, así lo estiro, ¿sí? Entonces, el módulo de la fuerza es una constante por esta elongación. Obviamente, mientras más grande es la elongación, ya sea para la compresión o para el estiramiento, la fuerza es más grande, ¿tá? Mientras más grande la fuerza, mientras más grande el elongamiento o la elongación, más grande la fuerza. ¿Estamos? ¿Qué dirección va a tener la fuerza? Va a tener la misma dirección que la elongación y el sentido va a ser contrario a la elongación. ¿Eso qué quiere decir? Que el resorte va a hacer fuerza para volverse a su estado ni estirado ni comprimido. Entonces, si yo lo comprimo, el resorte va a hacer fuerza para volver a estar sin comprimirse. Y si yo lo estiro, va a hacer fuerza para estar sin estirarse. ¿Sí? Entonces, así es que trabajo con las fuerzas elásticas. ¿Tá? Módulo igual a una constante por la elongación, dirección misma que la elongación, sentido contrario a la elongación. ¿Tá? El resorte siempre busca a estar en su posición, su condición de inicial, o sea, ni estirado ni comprimido. ¿Estamos? Bien. Vamos a la siguiente de las fuerzas, ¿sí? La siguiente de las fuerzas es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿sí? Las fuerzas de fricción aparecen cuando, digamos, un cuerpo se desliza sobre otro o tiene la intención de deslizarse, pero no se termina de deslizar, pero hay cierta rugosidad entre ellos que no permite, o sea, que produce justamente una interacción que justamente modifica el estado natural de movimiento de los cuerpos, ¿sí? Cuando entre dos cuerpos, ¿sí?, hay movimiento relativo, es decir, que uno se mueve respecto del otro, ¿sí?, que uno se mueve respecto del otro, entonces digo que tengo
que me aparece una fuerza cinética, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay movimiento relativo, ¿tá? Cuando no hay movimiento relativo, puede haber fricción aún cuando no haya movimiento relativo, ¿sí? Y ahí digo que lo que hay es una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Una la simbolizo con S, fuerza de rozamiento estática, y otra la simbolizo con K, fuerza de rozamiento cinética. Esta es de static en inglés y esta es de kinetics en inglés también. Bien, ¿cómo calculo las fuerzas de rozamiento? Ya vamos a ver el módulo, vamos a ver primero la dirección y sentido, porque para las dos es lo mismo, ¿sí? El módulo varía entre una y otra, pero la dirección y sentido no. La dirección, ya sea de la fuerza de rozamiento cinética o fuerza de rozamiento estática, siempre es paralela a la superficie de deslizamiento, que es la misma que la superficie de contacto de los cuerpos, ¿sí? Paralela a las superficies de contacto o de deslizamiento, ¿sí? Y el sentido de la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento relativo al otro cuerpo, ¿sí? Si en el caso de la estática que no se está moviendo, porque dijimos que la estática es cuando no hay movimiento relativo, el sentido es contrario al sentido al que se movería si no existiera la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Ya después lo vamos a profundizar cuando veamos algún ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos cuál es la dirección y cuál es el sentido. Obviamente, la fuerza de fricción cinética es mucho más fácil, ¿tá? Veamos entonces ahora el módulo. Dijimos que dirección y sentido era para las dos la misma. ¿Qué pasa con los módulos de estas fuerzas? ¿Tá? El módulo de la fuerza estática de rozamiento estática, ¿sí? Siempre va a ser menor o igual, no es igual, menor o igual a mu sub S, donde mu sub S es un coeficiente de rozamiento estático, acuerden que lo ponemos con la letra S, al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el módulo de la normal, ¿sí? Obviamente es importante el módulo de la normal, ¿por qué? Porque la normal dijimos que era perpendicular a la superficie de contacto y fuerza de rozamiento, acabamos de decir que es paralelo a la superficie de contacto. Entonces, una es respecto de la otra perpendicular, ¿tá? Entonces, esta es paralela a la superficie de contacto, la fuerza normal es perpendicular o normal a la fuerza de contacto. Perdón, a la superficie de contacto. ¿Estamos? Bien. Entonces, este va a ser el módulo de la fuerza de rozamiento estático. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento cinético? La fuerza de rozamiento cinética siempre va a tener un módulo que es igual a mu sub k, donde mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético multiplicada por el módulo de la normal, ¿sí? Este sí es igual, este es menor o igual. Cuando mucho, la fuerza de rozamiento estática va a valer igual a mu sub S por N. Si por algo tuviera que aumentarse, se me va a salir del rozamiento estático y va a pasar a ser un rozamiento cinético. ¿Estamos? Entonces, más de mu sub S por N no puede ser la fuerza de rozamiento estática. ¿Estamos? Vamos ahora, después, a ver un poquito, digamos, un ejemplo con fuerza de rozamiento cinética, que es más fácil trabajar con la fuerza de rozamiento cinética, y después tengo un ejemplo con fuerzas de rozamiento estático para que se den cuenta ustedes qué es lo que pasa con las fuerzas de rozamiento con esto de que es menor o igual. ¿Estamos? Así que si no quedó como muy claro, cuando veamos el ejemplo ya se les va a aclarar muchísimo este concepto de que sea menor o igual. ¿Estamos? Bien, entonces. Dijimos que la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie de contacto entre los cuerpos. Paralela a la superficie.
sentido contrario al movimiento relativo. Entonces, si este se mueve respecto a este en este sentido, quiere decir que la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario, ¿sí? Normal, de vuelta, es perpendicular, rozamiento es paralela. ¿Estamos? Por eso es importante que tengan en cuenta esto. Es el módulo, no fuerza, no la fuerza completa, ¿sí? Solo el módulo de esa fuerza. ¿Estamos? Bien, estos coeficientes de rozamiento dependen de un montón de cosas, ¿sí? La naturaleza de los materiales, cómo está, si la rugosidad que tengan, la contaminación de los materiales, la contaminación ambiental, la temperatura, todo un montón de cosas hacen que estos coeficientes tengan distintos valores, ¿sí? En general, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético para el mismo par de superficies. O sea, el coeficiente de rozamiento, cuando están quietas las cosas, cuando está actuando la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? En general ese coeficiente de rozamiento es más grande, ¿sí? Cuando empieza a moverse es como que digamos, como que se pasara la barrera de una fuerza que hay que hacer para que después empiece a moverse y empieza la fuerza a ser más pequeña, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo resolver problemas de dinámica, ¿sí? Hay una forma de resolver problemas de dinámica. Por ahí les puede parecer a ustedes que es quizá engorroso hacerlo así, no, pero yo lo puedo calcular mentalmente. Sí, hay problemas que son sencillos y se pueden calcular mentalmente y por ahí no hace falta hacer todo este procedimiento. Pero hasta que realmente ustedes tengan dominio de las leyes de la mecánica, o sea, de las leyes del movimiento y las leyes de la fuerza, yo les aconsejo que sigan paso a paso este método y entonces no van a tener problemas o tienen muy pocas posibilidades de equivocarse, salvo que se olviden alguna fuerza o una cosa así. Pero sí, siguieron el método, no se olvidaron ninguna fuerza, entonces prácticamente no tienen forma de hacerlo mal. ¿Estamos? Bien, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero que voy a hacer es elegir alguno de los cuerpos del sistema, ¿sí? Porque yo puedo tener un sistema que esté compuesto por uno o que esté compuesto por más cuerpos, ¿sí? No importa, si mi sistema está compuesto por uno o por varios cuerpos, yo puedo resolver o puedo aplicar este mismo mecanismo, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que hago es elegir un cuerpo del sistema. Digamos, de este sistema yo estoy queriendo averiguar algo. En general es la aceleración, ¿estamos? Entonces, si yo estoy queriendo saber cuál es la aceleración que tiene un cuerpo, ¿sí? Entonces, o un sistema de cuerpos, entonces yo elijo uno. Si tengo uno solo, elijo uno solo. ¿Cuál elijo? Y eligen cualquiera, digamos, el que a ustedes les parece que les va a ser más útil, ¿tá? ¿Qué pasa si no elijo el más útil y bueno, me puedo complicar un poquito en realizar los cálculos, pero no pasa nada. Tengo que, digamos, a lo mejor realizar más cálculos, pero no pasa nada, ¿estamos? Entonces, cada vez que hagan más problemas y ustedes se van a ir dando un poco más idea cuál cuerpo les conviene elegir, ¿tá? Pero si eligen otro, no le hace, ¿estamos? Bien, entonces, elijo un cuerpo del sistema. Después voy a realizar un diagrama de cuerpo libre del cuerpo. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es una representación que justamente se hace para ver cuáles son todas las fuerzas externas que están actuando sobre este cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si yo lo que estoy queriendo es averiguar cuál es la aceleración, ya sabemos que yo necesito saber cuáles son las fuerzas externas. ¿Para qué? Y para poder encontrar cuál es la aceleración. Si tengo las fuerzas externas, puedo saber cuál es la aceleración. ¿Ah? Porque dijimos que ¿qué? Y que la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si conozco la fuerza, conozco la masa, puedo saber cuál es la aceleración. ¿Estamos? Por eso es que es tan importante este diagrama de cuerpo libre. Entonces, es una representación donde llevo a ese
a ese diagrama todas las fuerzas externas que están actuando sobre un cuerpo. ¿Qué hago? Al cuerpo lo represento con un punto, ¿sí? Lo represento con un punto. A ese punto lo nombro con el nombre de la masa o el cuerpo que es el que del cual estoy haciendo el sistema. De vuelta, si tengo una sola no es tan importante identificar claramente a qué cuerpo me refiero, pero sobre todo cuando tengo más de un cuerpo es importantísimo decir, bueno, este puntito me representa a esta masa, por lo tanto representa las fuerzas externas que están aplicadas a esta masa, no a cualquier otra. ¿Estamos? Bien. Entonces, a ese puntito le pongo la cola de las fuerzas, de todas las fuerzas que están interactuando. Entonces empiezo a ver todas las fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo, o sea, empiezo a ver el medio ambiente que rodea a mi cuerpo y pongo todas las fuerzas ahí, en ese punto, con la cola de las fuerzas en ese punto. ¿Estamos? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tengo hecho el diagrama de cuerpo libre, voy a marcar la aceleración del cuerpo, que no la conozco, o sea, no conozco cuál es el módulo, lo que voy a tratar de encontrar, pero voy a marcar cuál es la aceleración. Una vez que tengo marcada la aceleración, voy a elegir un marco de referencia conveniente. ¿Sí? ¿Qué es un marco de referencia conveniente? De vuelta, como pasaba en cinemática, el marco de referencia lo elijo yo. ¿Y lo elijo cómo? De acuerdo a mi conveniencia. ¿Qué es conveniente? Y es conveniente algo que me resulta fácil para poder aplicar mis leyes, entonces que mis cálculos sean sencillos, ¿sí? Entonces, voy a elegir un marco de referencia conveniente. De vuelta, ¿cómo se llama? Cuando vayan resolviendo problemas, se van a ir dando cuenta cuáles son los marcos de referencia convenientes, ¿está? Bien. Una vez que tengo establecido el marco de referencia, voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿está? Recuerden que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y estas fuerzas, sumatoria de fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza, todas las fuerzas que estén actuando. Y las fuerzas son vectores, o sea que esa suma es una suma vectorial. Analíticamente, ustedes recuerden que las sumas vectoriales, ¿sí? Si están todas las fuerzas en una sola dimensión, no hay problema. Ya sabíamos cómo sumábamos vectores cuando estaban todos en una sola dimensión. Pero cuando tengo que sumar vectores que no están en una dimensión, sino que están en el plano o en el espacio, ¿qué tengo que hacer? Y no me queda otra que descomponer los vectores y después volverlos a componer. Entonces, analíticamente, para resolver sumas, descomponíamos los vectores. Entonces, voy a aplicar la segunda ley de Newton, pero voy a descomponer, ¿para qué? Y para poder hacer esa suma. ¿Estamos? Una vez que hago esto, voy a tener un sistema de ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones y encuentro la aceleración que estoy buscando. Recuerden que para resolver un sistema de ecuaciones necesito tantas ecuaciones linealmente independientes como incógnitas yo tengo. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Y que cuando yo hago esto, que quiero resolver mis sistemas de ecuaciones, tengo más incógnitas que ecuaciones. Cuando me sucede eso, que no puedo resolver el sistema de ecuaciones porque me faltan ecuaciones, entonces voy a buscar, me falta alguna ecuación, voy a elegir otro cuerpo del sistema, ¿sí? Y voy a volver a realizar todo esto. Ahí me voy a fijar si me alcanzan las ecuaciones que tengo con las incógnitas que tengo. Si no me alcanzan, pues volveré a buscar otro cuerpo de otro coso del sistema y así sucesivamente hasta que encuentre la cantidad de ecuaciones que necesito para resolver las incógnitas que necesito. ¿Estamos? Vamos entonces ahora a hacer un ejemplito, ¿tá? De cómo resolveríamos, ¿sí? Y entonces ahí vamos a empezar a traer todas las leyes de la fuerza para ver cómo es que vamos aplicando cada una de estas leyes, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo, pero la idea no es de cómo se resuelve el problema, sino que ir fijando los conceptos estos que hemos ido viendo sobre las leyes de la fuerza. El problema dice, dos cuerpos unidos por una cuerda inextensible de masas MA y MB
son tirados sobre una mesa horizontal por una fuerza constante. Esta fuerza es constante, que tiene un módulo de F y un ángulo de alfa respecto de la horizontal. Estos son todos datos, solamente que no tienen valores numéricos, pero no importa, porque la idea no es que encuentren un número, sino que vean cómo se resuelve. Entonces tengo de dato MA, MB, la fuerza y el ángulo. Dice, si el coeficiente de rozamiento dinámico, o sea, es dinámico, o sea, no es rozamiento estático, o sea que la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento dinámica, es igual a Musuka. Calcule la aceleración del sistema de las dos masas, obviamente esto se va a acelerar, estaba originalmente quieto, yo le aplico la fuerza, se va a acelerar, y ve cuál es la tensión de esta cuerda. ¿Estamos? Bueno, entonces dijimos que el primero de los pasos que tengo que hacer es elegir un cuerpo del sistema. Bien, vamos a elegir un cuerpo del sistema. ¿Cuántos cuerpos tengo acá? Tengo el cuerpo A y el cuerpo B. Si tengo dos masas, puedo elegir A, puedo elegir B, o puedo elegir A más B. ¿Sí? O sea, yo puedo elegir lo que yo quiero de mi sistema. ¿Tá? Si yo elijo A más B, o sea, como que todo esto, como si todo este sistema fuera un único cuerpo, no voy a poder saber qué pasa acá adentro. ¿Por qué? Y porque si todo esto es como que fuera un único cuerpo, no puedo nunca llegar a la tensión de la cuerda esta que está acá adentro. ¿Por qué? Y porque no la veo, porque es como que todo fuera un todo, como si fuera una única masa puntual que vale masa A más masa B. Entonces, en general, cuando quiero averiguar qué pasa acá adentro, y en general no me sirve usar como cuerpo a los dos juntos, porque se me pierde esta que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque acá va a haber, entre este cuerpo y este cuerpo va a haber acción-reacción. ¿Sí? Este lo tira este por esta cuerda y este lo tira este con esta misma cuerda. Entonces, la tensión que hay en esta cuerda es una acción-reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a elegir un único cuerpo. Voy a elegir este. ¿No? Bien, entonces voy a elegir la masa B. Dijimos que el siguiente de los pasos, una vez que ya había elegido el cuerpo, era realizar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa B. ¿Qué hago? Pongo un punto, la nombro, MB, más ahora teniendo en cuenta que como tengo más de una masa, es importante nombrarla para no equivocarme, porque recuerden que lo que yo necesito es saber cuáles son las fuerzas externas de esa masa, ¿tá? No de cualquier otra. Entonces, tengo que tener claramente a qué masa me estoy refiriendo. ¿Tá? Bien. Entonces empiezo. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre la masa B? El peso. Bueno, el peso es el más fácil porque para este tipo de problemas, como digamos son chicos respecto de la Tierra, entonces la gravedad siempre va a ser hacia abajo. ¿Sí? Entonces es fácil porque tengo el cuerpo y automáticamente puedo dibujar un vector vertical con sentido hacia abajo y ya tengo el peso. Entonces tengo el peso, masa B por gravedad, porque dijimos que el peso era masa por gravedad, hablando en módulo, ¿no? De la gravedad. Bien, ¿qué otra fuerza tengo? Bien, dijimos que cuando tengo así un cuerpo apoyado sobre otro, sí me va a aparecer una normal. Entonces, tengo interacción entre dos cuerpos, entonces es prudente marcar cuál es la superficie de contacto o la superficie de deslizamiento. ¿Por qué? Y porque sé que la fricción y la normal necesito identificar cuál es la superficie de deslizamiento para poder marcarlas, una normal y otra paralela, ¿sí? O tangente. Entonces, voy a marcar en mi diagrama de cuerpo libre cuál es la dirección del movimiento o la dirección del contacto para poder encontrar las direcciones de esas dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, esta línea de puntos lo que me está marcando a mí es la dirección de contacto. Entonces, ya sé cuál es la dirección de contacto. Al saber cuál es la dirección de contacto, sé que la fuerza normal que me va a aparecer por el contacto de este cuerpo con el piso, ¿sí?, va a ser perpendicular a esa. Bueno, entonces trazo una perpendicular a esa superficie de contacto entre los cuerpos y sé que esa va a ser la dirección de la normal. ¿Tá?
Dijimos que la normal es saliente del cuerpo con el que estoy contactando. ¿Qué cuerpo estoy contactando? Estoy contactando a el piso, ¿sí? Bueno, entonces estoy contactando contra el piso, por lo tanto, tiene que ser hacia afuera del piso, o sea, hacia arriba. Bueno, ya tengo la normal. Por supuesto, es la normal de esta masa, por lo tanto le pongo normal B, porque este tendrá una normal distinta, ¿estamos? Entonces, la normal de este es NB. El módulo no lo conozco, porque ¿qué dijimos? Que el módulo va a depender de todo el resto de las fuerzas, y todavía no he marcado todas las fuerzas, así que vamos de a poco, ¿está? Bien, ¿qué otra fuerza está actuando? Bueno, la fuerza esta, que es la que se me está ejerciendo, ¿esto qué es? Una fuerza que tiene un módulo tanto y un ángulo tanto. Bueno, tengo esta fuerza, la marco acá porque es una fuerza que me dicen, esta fuerza es así, punto. Otra fuerza. Bueno, la fuerza de rozamiento. Bien, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento dijimos que era paralela a la superficie de contacto. Bueno, entonces va a tener esta dirección, ya sé. ¿Qué sentido va a tener? Y va a ser contraria al movimiento relativo. Si esto se va a mover hacia acá, entonces va a tener un movimiento hacia allá, por lo tanto la fuerza de rozamiento tiene que ser contraria. Entonces ya sé que es horizontal, porque tiene que ser paralela a esta, y sentido contrario al movimiento, por lo tanto tiene que apuntar hacia atrás. Bien, ya tengo entonces la próxima de la fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? ¿Conocemos? Sí. Si fuera fuerza de rozamiento estático, no, porque dependería de las otras fuerzas. Pero, ¿cómo es una fuerza de rozamiento dinámico? Dijimos que la fuerza de rozamiento cinético o dinámico era mu por n, ¿sí? Entonces la conozco. Bien. Seguimos. ¿Qué otra fuerza tengo? ¿Cómo nos damos cuenta si es cinético o es la otra? Porque hay movimiento entre los cuerpos. Este yo lo estoy moviendo, ¿sí? Este sistema yo lo voy a ir moviendo, lo voy a ir acelerando con esta fuerza. ¿Estamos? Ok, entonces si no se moviera sería la otra. Si está quieto, es movimiento, está quieto, ya vamos a ver un ejemplo después, pero este se está moviendo, y de hecho me dan el coeficiente de rozamiento cinético. Si se está moviendo, es cinético, ¿sí? En este caso se está moviendo, porque dice que yo lo voy a acelerar, digamos, que son tirados sobre una mesa horizontal por esta fuerza, entonces los estoy tirando, entonces estoy moviendo hacia allá. ¿Estamos? Bien. De vuelta, la fuerza de rozamiento estática no creo alcanzar a ver todo el problema hoy, pero bueno, por lo menos el concepto para que vean cómo manejamos la fuerza de rozamiento estática, aunque sea algo vamos a ver, ¿sí? Y ahí se les van a aclarar muchas cosas, ¿sí? Porque es una fuerza que tiene sus particularidades, la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Bien, la fuerza de rozamiento cinética no hay problema porque siempre es mu por n. ¿Qué mu? Mu cinético, ¿sí? Entonces, mu sub k por n. Bien. Decíamos, estábamos con la fuerza. ¿Qué fuerza me falta? Y me falta la fuerza de esta cuerda tensa. ¿Cómo dijimos que eran las fuerzas tensas? Las fuerzas de las cuerdas tensas, que se llamaban tensión. Dijimos que era una fuerza que tenía mi dirección que la cuerda tensa, o sea, tiene que ser horizontal. Tiene sentido hacia donde se tensa la cuerda respecto del cuerpo que estoy viendo. Entonces, si este es el cuerpo que estoy viendo, la cuerda se tensa hacia aquel sentido. Si fuera en este otro sentido, la cuerda se aflojaría respecto de este. ¿Está claro? Bien, entonces, T es la tensión de la cuerda. ¿Qué módulo va a tener T? Y dijimos que T depende del resto de las fuerzas, al igual que la normal, depende de todo el resto de las fuerzas. Dependiendo de cuánto sea el resto de las fuerzas, la tensión va a ser diferente. ¿Estamos? Bueno, entonces, miro, no tengo ninguna otra fuerza en mi medio ambiente, por lo tanto, tengo terminado mi sistema de fuerzas, mi diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Bien, entonces, una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre terminado, nos fijamos que sigue,
y dice marcar la aceleración del cuerpo. Entonces, yo sé que el cuerpo se va a acelerar así, porque yo lo tiro así, entonces se va a acelerar así. ¿Estamos? Bien, marco la aceleración, que sigue, elijo un marco de referencia conveniente. Bueno, vamos a elegir un marco de referencia conveniente. ¿Qué es un marco de referencia conveniente? Dijimos un marco de referencia que me sean fáciles los cálculos. Bueno, ¿qué pasa si pongo un marco de referencia que no me sean fáciles los cálculos? Nada, hago los cálculos más difíciles. ¿Puedo resolverlo igual? Sí, puedo resolverlo igual, no pasa nada, ¿sí? Entonces, un buen marco de referencia que me facilita los cálculos, y ya se van a dar cuenta solos por qué me facilita los cálculos, es hacer que alguno de los dos ejes, cualquiera de los dos, coincida con la dirección de la aceleración. ¿Sí? Cualquiera, o el eje X o el eje Y, coincida con el eje de la aceleración, con la dirección de la aceleración. Entonces voy a poner este eje de coordenadas X, Y, donde el que coincide con el eje con la dirección de la aceleración es el eje X. Bueno, ¿qué seguía? Ya tengo mi marco de referencia, aplico la segunda ley de Newton. Bueno, aplico la segunda ley de Newton que dice esto, que fuerza es igual a masa por aceleración, como dijimos, que es una suma vectorial. Al ser una suma vectorial, ¿qué me pasa? Y al ser una suma vectorial, tengo que, para sumar, como no lo voy a hacer gráficamente, lo voy a hacer analíticamente, tengo que descomponer. Entonces voy a aplicar a la segunda ley de Newton descompuesta en X y en Y. Entonces hago la sumatoria de la fuerza en X, que es igual a la masa por la aceleración en X. Acuérdense que son vectores. Si descompongo este, también tengo que descomponer este, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa, en este caso B, por la componente de la aceleración en X. Y después hago la sumatoria de las fuerzas en Y igual a la masa por la componente de la aceleración en Y. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos qué tengo en X y qué tengo en Y. Vamos por X. Veamos qué tengo en X. En X tengo la componente de esta fuerza en el eje de las X, o sea, F sub X. ¿Tá? Después vemos si es seno, coseno, cómo la encuentro. Primero lo pongamos. ¿Tá? Entonces, tengo esta componente. ¿Tá? Si ustedes se fijan, la componente de esta fuerza apunta en el mismo sentido que mi X positivo, por lo tanto la pongo positiva. Entonces Fx es positiva. Bien, ¿qué otra fuerza tengo en el eje X? Tengo la fuerza de rozamiento cinético. Bien, esta fuerza apunta en sentido contrario de lo que yo dije que era positivo, por lo tanto la pongo negativa. ¿Qué otra fuerza tengo? La tensión, que también apunta en sentido contrario, por lo tanto también la pongo negativa. ¿Tengo alguna otra fuerza en el eje de las X? Ninguna. Entonces eso es igual a ¿qué? A masa. ¿Qué masa? Esta, porque recuerden que la sumatoria de las fuerzas es de esta masa, por lo tanto la ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton, le pertenece a esta masa. ¿Estamos? Bien, entonces, masa, que es masa B, por la componente de la aceleración en el eje de las X. Bien. Seguimos ahora por la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y? Y en Y tengo la normal, ¿sí? Que, de vuelta, como apunta en el mismo sentido que yo dije que era positivo en mi eje, es positiva. El peso, ¿sí? Que como apunta en sentido contrario, que yo dije que era positivo, lo pongo negativo. Y después que tengo esta componente de la fuerza, que como apunta en el sentido de Y positivo, también lo pongo positivo. Esta es la componente de la fuerza en el eje de las Y. Eso es igual a ¿qué? Como no tengo más fuerza en el eje de las Y, eso es igual a masa por aceleración en el eje de las Y. Bueno, vamos a, ahora sí, resolver estas ecuaciones. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale Fx? Fx, como esto es un triángulo rectángulo, yo necesito este cateto que está acá, y este es el cateto adyacente de alfa, ¿sí? De este triángulo rectángulo. Por lo tanto, si quiero saber cuánto vale esta componente, será el resultado de multiplicar al coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces, F por el coseno de alfa me da la componente de la fuerza en el eje de las X. ¿Sí?
¿Qué tengo? Fuerza de rozamiento cinético, dijimos que era mu cinético por n. Estamos hablando de módulos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en esta dirección, en la dirección X, ¿tá? Sé que esto es en la dirección X, sé que esto es en la dirección Y, entonces el sentido se los doy con los signos, ¿estamos? Bien, entonces, sé que es en la dirección X, menos la tensión. La tensión no conozco. Eso es igual a masa por la componente de la aceleración en el eje de las X. ¿Cuánto vale la componente de la aceleración en el eje de las X? La componente de la aceleración en el eje de las X es A, ¿sí? ¿Y qué sentido tiene? Y como A tiene el mismo sentido que X, estos dos apuntan en igual sentido, entonces la pongo positiva. Es A positiva. Si X hubiera sido para este otro lado, la componente de A en el eje de las X hubiera sido A de módulo, pero con sentido negativo. ¿Estamos? Bien. Entonces, masa por aceleración. Veamos qué pasa con esta otra ecuación. NB, mg, quedan como están. Me falta F sub I. F sub I, ¿sí? De vuelta, dijimos que esto era un triángulo rectángulo, necesito este cateto, que es el cateto opuesto, por lo tanto, para encontrar el cateto opuesto uso el seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa me da el cateto opuesto. Por lo tanto, la componente en I de la fuerza es F por el seno de alfa. ¿Eso es igual a qué? A masa en B por la aceleración. ¿Cuánto vale la componente de la aceleración en el eje de las X? La aceleración no tiene componente en el eje de las X, por lo tanto, todo esto se me hace 0. Entonces, fíjense que acá me quedaron estas ecuaciones en las cuales una de las dos ecuaciones está igualada a 0. Entonces, justamente, cuando yo tengo que uno de los dos ejes coincide con la dirección de la aceleración, me aseguro que una de estas dos ecuaciones va a estar igualada a 0. Si yo hubiera puesto un marco de referencia que tuviera a lo mejor esta dirección, por ejemplo, la dirección de la fuerza, este fuera el eje X y este fuera el eje Y, ¿qué les hubiera pasado? Cuando yo veo la componente de la aceleración en el eje de las X, si este es el eje, en el eje de las X voy a tener una componente, que va a ser esta que está acá, y en el eje de las Y voy a tener otra componente que es esta. ¿Está claro, chicos? Entonces, si hubiera elegido ese marco de referencia, encuentro la componente en X y encuentro la componente en Y. ¿Hay algún problema de eso? No, no importa. Vuelvo a componer cuando quiera. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Pero, y obviamente, y voy a calcular un rato más, pero no pasa nada. Puedo resolverlo igual. ¿Estamos? Pero es bueno tratar de calcular lo más rápido posible. Entonces, traten de elegir un marco de referencia en cual la aceleración coincida con el eje de las X. ¿Estamos? Bueno, entonces tengo mi sistema de ecuaciones. Ya tengo mi sistema de ecuaciones resuelto, listo. Entonces, ¿qué sigue? Apliqué la segunda ley de Newton, resolver el sistema de ecuaciones. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué incógnitas tengo? F es dato, alfa es dato, mu sub k es dato, n incógnita, tengo la primera incógnita. Sigo viendo, t otra incógnita. Sigo viendo, masa b, dato, aceleración, incógnita. Ya nomás en esta sola tengo 3 incógnitas. Normal b, tensión, aceleración. Veamos qué pasa en esta ecuación que está acá. NB es la misma que está acá, no me asuma ninguna incógnita. MG la conozco, todo esto lo conozco, no me suma ninguna incógnita. Pero en definitiva, tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Dijimos que necesito por lo menos 3 ecuaciones para poder resolver, para poder encontrar 3 incógnitas. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no puedo, vuelvo a elegir otro cuerpo y empiezo de nuevo. ¿Para qué? Y para generar más ecuaciones. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir, ¿sí? Voy a elegir otro cuerpo. De vuelta, ¿qué cuerpos me quedan? ¿Elegí este, me queda este o el conjunto? Bueno, voy a elegir este. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo ahora para este nuevo cuerpo.
¿Está? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa A, para lo cual voy a dibujar el puntito y la voy a nombrar masa A. Mucho cuidado ahora, ¿por qué? Porque tengo cuerpos distintos, por lo tanto sí o sí tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo, ¿sí? Si no me voy a hacer lío después y voy a poner, digamos, puedo equivocarme porque no tuve en cuenta que esta era la masa A y a lo mejor después le termino poniendo la masa B, qué sé yo, ¿sí? Entonces, no se olviden de poner la masa en el diagrama de cuerpo libre. Empecemos, entonces. ¿Qué tengo? El peso, que ese es el más fácil, siempre hacia abajo, masa A por aceleración en este caso. Como voy a tener que marcar normales y voy a tener que marcar fuerzas de rozamiento, ya marco la dirección de la superficie de contacto. Entonces marqué la superficie de contacto. Bueno, voy a marcar la normal, que sé que es perpendicular a esta superficie de contacto. Bien, entonces voy a trazar la normal. Otra vez, ¿qué módulo va a tener? N, pero no sé cuánto va a valer. ¿Por qué? Porque va a depender del resto de las fuerzas. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sentido va a tener? Dijimos, saliente del cuerpo que estoy contactando. Por lo tanto, este es el cuerpo que estoy contactando hacia arriba, la normal. Ojo que, de vuelta, hay que poner sub A porque este es de A, que no es la misma que la de B. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser iguales. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra fuerza? Tengo la fuerza de rozamiento de este cuerpo ahora, ¿sí? Bien, entonces va a ser la fuerza de rozamiento de A, que ya sabemos que es paralela a esta superficie, ¿sí? Sabemos que es paralela. ¿Qué sentido tiene? Como esto se mueve así, dijimos que tiene que tener sentido contrario, entonces va a ser hacia atrás. ¿Estamos? ¿Qué otra fuerza tengo? Y tengo la tensión. Bien, ¿qué pasa con la tensión? ¿Sí? Y la tensión, ya sé que justamente dijimos que siempre hay una interacción entre los cuerpos, ¿sí? Interacción entre los cuerpos, interacción, acción recíproca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tensión, que es la que la masa B le está aplicando a la masa A, es la acción que la masa B le aplica a A, pero como forman parte de la misma interacción, esta tensión es exactamente la misma que la tensión con la que la masa A tira a la masa B, ¿sí? Entonces, las tensiones son exactamente iguales en módulo, ¿sí? Misma dirección, sentido contrario, pero en módulo tienen que ser iguales. ¿Por qué? Y porque eso dice la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, esta tensión es la interacción entre estos dos cuerpos, ¿estamos? Debido a la cuerda que tienen entre medio, ¿estamos? Bien, entonces, la tensión va a tener esta dirección, este sentido y el mismo módulo. Pero fíjense, de vuelta, que este apunta en este sentido y esta apunta en este sentido. ¿Estamos? Bien. Seguimos entonces. ¿Tengo alguna otra fuerza? No tengo más fuerzas, por lo tanto, ¿qué sigue? Tengo que marcar la aceleración, elegir un marco de referencia y aplicar la segunda ley de Newton. Marco la aceleración, pongo un eje de coordenadas, un marco de referencia, que puede ser igual a este o puede ser distinto, para que vean que no influye. Fíjense, a este le puse Y hacia arriba, Y vertical hacia arriba, X horizontal hacia el costado, a este le puse X hacia arriba y hacia el costado. ¿Sí? Fíjense que puedo tener un marco de referencia distinto para mis distintos diagramas de cuerpo libre. ¿Estamos? Bien. Entonces, veamos qué pasa con este. Aplico la segunda ley de Newton. ¿Qué hago? La sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por la componente de aceleración en X. ¿Qué masa? La masa A. ¿Qué fuerzas están aplicándose sobre A? En el eje X, que es este, tengo la normal y el peso. ¿Sí? Normal, como apunta en el mismo sentido que X, positiva. El peso, como apunta en sentido contrario, negativa. ¿Sí? Eso es igual a masa por la componente de la aceleración en el eje de las X. ¿Qué pasa en el eje de las Y? La sumatoria de las fuerzas en Y es igual
a la tensión, positiva porque apunta en el mismo sentido, menos fuerza de rozamiento, negativa porque apunta en sentido contrario de I. Eso es igual a masa por la componente de la aceleración en el eje de la Y. Bien, acá tengo entonces las leyes del movimiento para este otro. Seguimos operando, ¿tá? NA menos MA por G más igual a la masa por la componente de la aceleración en el eje de las X, que como vemos es 0. ¿Tá? Bien. Vemos la sumatoria de las fuerzas en I, es T menos la fuerza de rozamiento cinética. Eso es mu sub K por N, que N, y el N de esta masa, o sea, NA, igual a la masa por la componente de la aceleración en el eje de las Y. ¿Cuánto vale en el eje de las Y la componente de la aceleración? Toda la aceleración. ¿Positiva o negativa? Positiva porque las dos apuntan en sentido contrario. ¿Estamos? Fíjense que si en vez de poner I en este sentido, ¿sí?, hubiera puesto I positivo en este otro sentido, ¿qué les hubiera pasado acá? Y les hubiera quedado T negativa, F cinética positiva, aceleración negativa. Es como si yo tuviera multiplicado por -1 en ambos lados, ¿sí? Entonces, poner cualquier marco de referencia da exactamente lo mismo, ¿sí? Acá, fíjense, por acá todavía, acá todavía me interesa cuál es X y cuál es Y, porque quiero ver cuáles son las componentes de A en X y la componente de A en Y. Pero una vez que tengo esta ecuación, fíjense que el eje, no importa, no sé ni qué eje tomé. ¿Estamos? Bueno, veamos entonces ahora qué pasa. ¿Qué tengo? Tenía ya de incógnitas acá. NB, tensión y aceleración. ¿Qué pasó ahora? Tengo NA, se me sumó una incógnita. Ahora en vez de tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas, tengo 4. Esto no es incógnita, no es incógnita, no es incógnita, no es incógnita porque ya la conozco, no es incógnita. Esta es la misma que esta, no me suma ninguna incógnita. Esta aceleración tampoco porque es la misma que tengo todo en mi sistema. Por lo tanto, tengo 4 incógnitas. Tengo 4 incógnitas, pero tengo 4 ecuaciones. Esta y esta. Tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, por lo tanto, puedo resolver mi sistema de ecuaciones. ¿Estamos? Acá en la próxima diapositiva están resueltos los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Esto que está acá de esta diapositiva es pura matemática, ¿sí? Mírenla con paciencia, a ver cómo hago para despejar y qué sé yo, para despejar un sistema. Está bien, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero fíjense, son 4 ecuaciones súper sencillas. Y miren esta. NA es igual a MA por G. No, y ni siquiera me lo están pidiendo, ¿sí? Entonces, parece complicado tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero son ecuaciones muy sencillas, ¿sí? Entonces después, si quieren ver cómo es que resuelvo, se fijan en esta diapositiva, pero es matemática nada más. En sí, el problema de física, ¿cómo está resuelto? Y está resuelto con las leyes del movimiento. ¿Cuáles son las leyes del movimiento? Estas. ¿Sí? Entonces las ecuaciones, esta y esta es la parte física de resolver este problema, ¿sí? Entonces, una vez que uno tiene escritas las leyes del movimiento, ya está, no sé, en un 95% resuelto el problema. ¿Estamos? El resto es problema matemático, ¿sí? Ya no es física. ¿Estamos? Fíjense que en este caso, normal, volviendo al tema este del cómo varía la normal. Acá, la normal, como en esta dirección no hay aceleración, porque no se acelera así esto, ¿sí? Al no haber aceleración, ¿qué quiere decir? Que la suma de esta más la suma de esta tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa dirección no tengo aceleración, que es lo que pasa acá. Al no tener aceleración en esta dirección, esta y esta tienen que ser 0. Entonces, la normal tiene que tomar un valor tal que acá no se acelere, ¿sí? O en realidad por eso, no importa qué fue primero, pero al
no haber aceleración en esta dirección, esta y esta tienen que ser exactamente iguales. Pero en este otro, que ya lo habíamos visto, fíjense que normal y peso, si yo no tuviera esta fuerza acá, o a esta fuerza la reemplazara por solo una fuerza horizontal, así, ¿sí? Si solo reemplazara por una fuerza horizontal así, ¿qué sucedería? La normal sería exactamente igual al peso, ¿tá? Entonces, esta normal siempre va a estar dependiendo del resto de las otras fuerzas. Si las otras fuerzas cambian, la normal cambia. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, la normal puede valer cualquier cosa, dependiendo de cómo sea el resto de las fuerzas que están actuando. ¿Estamos? Un concepto que es que muchas veces se presta confusión y que suele surgir, que acá queda claramente visto que no es así, es que normal y peso no son acción y reacción. ¿Está claro, chicos? Normal y peso no son acción y reacción. Normal y peso pueden coincidir como pueden no coincidir. Por lo tanto, no pueden ser acción y reacción. ¿Por qué? Y porque si pueden ser iguales como pueden no ser iguales, en este caso que vimos, en el cuerpo B, son iguales. Pero en acción y, ¿cómo se llama? Normal y peso no son iguales. Entonces, ya desde el vamos no pueden ser acción y reacción, porque acción y reacción son siempre iguales. ¿Estamos? ¿Qué necesito para que sí sean iguales? Que estén en la misma dirección, o sea que el peso no tenga componente en otra dirección que no sea la normal, y necesito además que el cuerpo no esté acelerado en esta dirección. Porque si el cuerpo está acelerado en esta dirección, por más de que estén las dos en la misma dirección, tampoco va a ser cero. ¿Sí? Perdón, tampoco van a ser iguales en módulo. ¿Estamos? Entonces, normal y peso no son acción y reacción. Una, porque no necesariamente tienen que ser iguales. Acá queda perfectamente establecido. Acá no son iguales, acá sí son iguales. Entonces, normal y peso no siempre son iguales. Y la otra cosa fundamental por la cual no pueden ser acción y reacción es porque dijimos que acción y reacción se aplican siempre a distintos cuerpos, ¿sí? Acción y reacción están aplicados a cuerpos diferentes. Si acción y reacción, normal y peso fueran acción y reacción, no podría ponerlos en un mismo diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque en el diagrama de cuerpo libre solo puedo poner las fuerzas que son externas a la masa, ¿sí? Las fuerzas que le están ejerciendo a ellas. Y dijimos que acción y reacción, una es la que me ejercen a mí y la otra es la que yo le ejerzo al otro. Entonces no tengo por qué poner en mi diagrama de cuerpo libre la acción que yo le ejerzo al otro. ¿Estamos? Es como si yo acá pusiera, esta es la tensión, la pongo para acá. Pero tengo que poner la reacción también, la tensión esta que está acá. No, yo pongo solo la que me ejercen a mí, la que yo le ejerzo a este otro, se la pongo a este otro, no a mí. ¿Está? Entonces, acción y reacción no pueden estar en un mismo diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces, es importante que les quede claro ese concepto. Normal y peso no son acción y reacción. ¿Coinciden en valor absoluto? A veces no coinciden. ¿Sí? ¿Cómo pueden no coincidir? Y pueden no coincidir. ¿Por qué? Porque tengo alguna otra fuerza en la misma dirección que la normal o que en el peso, ¿sí? Porque en el mismo sentido que en la normal o el sentido contrario, o sea, el sentido del peso. Pueden no coincidir por eso, pueden no coincidir porque el peso, porque estoy en un plano inclinado,
entonces el peso no tiene la misma dirección que la normal, o como les decía, puedo estar, por ejemplo, si yo tengo una mulita, ¿sí? Tengo una mulita, y tengo la normal y tengo el peso, por ejemplo, que tuviera acá, vamos acá. Si esto fuera una mulita en vez de un piso, fuera una mulita de esas que levantan las cajas, tengo normal, tengo peso, ¿sí? Y no tengo ninguna otra fuerza, solo tengo normal y peso. Normal y peso serían iguales si no hubiera aceleración así, pero si yo estuviera levantando con la mulita, o sea, estoy con velocidad cero acá y lo empiezo a acelerar para levantarlo, entonces me parecería una aceleración hacia arriba, ¿sí? Entonces, si hay una aceleración hacia arriba y hago la sumatoria de fuerzas, ¿qué me pasa? ¿Qué sumatoria de fuerzas tengo? Normal menos peso igual a masa por la aceleración esta que está yendo para arriba. Entonces, definitivamente, normal y peso ya no son iguales, sino que normal menos peso es igual a masa por aceleración. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, no siempre tienen por qué coincidir normal y aceleración. ¿Estamos? Bien. Por eso no vamos a ver el problema este nos lo vamos a dejar para la clase que viene, para que ustedes internalicen un poco, pero sí les voy a mostrar qué es lo que pasa con esto del rozamiento estático, por si ven algo en el práctico, ¿sí? Bien. Supongamos que yo tengo un bloque simplemente apoyado, ¿sí?, en una cuña que puedo cambiar este ángulo de inclinación, ¿sí? Yo puedo cambiar este ángulo de inclinación y lo único que tengo es el bloque este simplemente apoyado. ¿Estamos? Bien. Entonces, para este alfa que está dibujado acá, hice el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto que está acá. ¿Qué tengo? El peso, ¿sí? Tengo, que siempre es hacia abajo, la normal, que dijimos que era siempre normal o perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es esta, entonces esta es normal. Bien. ¿Cómo es la fuerza de rozamiento, ya sea estático o cinético? Habíamos dicho que tenía la misma dirección que la superficie de contacto esta que estaba acá, que era paralela, ¿sí? Y el sentido contrario al movimiento o hacia dónde se movería. Entonces, esta es la dirección. Si no estuviera la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde se movería? Y esto se vendría hacia abajo. Por lo tanto, quiere decir que esta es contraria hacia dónde se movería. A ver qué me están preguntando. No doy más. Bueno, les explico esto y cómo se llama, y después vemos. Paciencia. Bueno, creo que les va a quedar claro esto como para que no se confundan tanto con lo de esto, y seguimos. Estamos todos igual. Bueno, ya termino con esto y como para que tengan la idea y después los dejo ir, ¿sí? Vamos a cortar un ratitito antes, ¿tá? Lo que quiero es que les quede clarito y que les quede esto nada más, este concepto, ¿sí? Bien, es cortito. Entonces tengo la fuerza de rozamiento, lo mismo lo vamos a volver a ver, pero quiero que se vayan con esto de la fuerza de rozamiento estática. Tengo la fuerza de rozamiento estática, que es contrario hacia dónde se movería. ¿Estamos? Bien. Como esto está quieto, acá arriba, ¿sí? Ustedes hagan la prueba, ¿sí? Ustedes pongan una carpeta, sobre la carpeta pongan una goma, ¿sí? Entonces inclínenlo en un cierto ángulo, no muy grande, y pongan la goma y van a ver que la goma no se va a patinar, ¿está? Bien, entonces, ¿qué sucede? Está quieto. Si está quieto, está en reposo, la aceleración tiene que ser cero. Por lo tanto, la suma de todas estas fuerzas tiene que ser cero. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la componente del peso, ¿sí?, en la dirección de la normal tiene que ser igual a la normal, y la componente del peso en la dirección
de la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, la componente del peso en esta dirección igual que esta, la componente del peso en esta dirección igual a esta. ¿Por qué? Porque todas tienen que ser 0. Bien, entonces, la fuerza de rozamiento vale el peso por la componente, en esta, el peso por el ángulo este, ¿sí? O por el seno, por el coseno, no importa, pero vale la componente del peso en esta dirección. ¿Qué pasa si el ángulo, en vez de ser alfa, hubiera sido más chiquito? Fíjense que tengo exactamente lo mismo. Fíjense qué pasa con la componente del peso. La componente del peso en esta dirección es más grande que esta, y en esta dirección es más chica, pero la suma siempre tiene que ser 0. Entonces, fíjense, la normal se tiene que adaptar ¿a qué? Y se tiene que adaptar a esta componente. ¿Por qué? Porque acá no puede haber aceleración. Entonces, la componente del peso en esta dirección tiene que ser igual a la normal. Y la componente de la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la componente del peso en esta dirección, más chiquita. Si este ángulo fuera 0, la componente del peso en la dirección esta sería nula. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es nula. ¿Estamos? Entonces, como les decía yo, la fuerza de rozamiento es menor o igual a mu sub s por n. ¿Y cómo va a ser de menor o igual? Y dependiendo lo que necesite valer, ¿para qué? Y para mantener en reposo al sistema que está manteniendo en reposo. Entonces, la fuerza de rozamiento se va a ir agrandando o achicando dependiendo de cómo tenga yo de inclinado. Fíjense cuando tengo inclinado un ángulo más grande. Esta componente es más chiquita, la normal, fíjense que se hizo más chiquita, la componente en la dirección de la fuerza de rozamiento se hizo más grande. ¿Tá? Entonces, fíjense, de ser 0, cuando tengo el ángulo 0, voy agrandando, la fuerza de rozamiento, a medida que voy agrandando el ángulo, se tiene que ir agrandando, ¿para qué? Y para mantener esto en reposo, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento que va a ser igual a n por mu sub s, que es este que está acá, a n por mu sub s, cuando sea igual, va a ser la fuerza de rozamiento máximo que tenga, y cuando llegue a hacer eso, ¿qué va a suceder? No lo va a poder sostener más, ¿y qué va a suceder? Esto se va a caer. ¿Sí? Entonces, hagan la prueba, pongan la goma, empiecen a levantar, va a llegar un momento que no va a poder más y la goma se va a deslizar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va pasando con la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es menor o igual a mu sub s por n. Cuando llega a mu sub s por n, más inclinación que esa hace que se caiga. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque eso no lo puede sostener. Es la máxima que puede llegar a tener. ¿Sí? Y ojo que n también va variando. N. Fíjense los distintos n como son. Bien. Los dejo ahora sí. El rozamiento se descompone en el plano inclinado. A ver, el descomponer, chicos, el que no quiere, el que quiere ya salir y está demasiado agotado, puede desconectarse, no hay problema. Me quedo con los que me han hecho esta pregunta para no dejarlas colgadas. A ver, estas son las fuerzas. ¿Estamos? En X y Y, o donde las compongo o las descompongo yo, es mi marco de referencia. Si yo elijo, para hacer la sumatoria de estas fuerzas, elijo poner este eje y este eje. Tengo este eje y este eje. ¿Y qué tengo que hacer? Si yo tengo estos dos ejes, la única que no va a tener componentes en los dos ejes es esta, ¿sí? Pero la normal va a tener componente en este eje y va a tener componente en el eje X. La fricción va a tener componente en el eje normal y va a tener componente en el eje horizontal. ¿Estamos? La única que solo va a tener componente en el eje vertical es el peso. Entonces, ¿es un marco de referencia que a mí me puede llegar a servir? Sí, me puede llegar a servir. Puedo componer y descomponer si yo sé descomponer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y por ahí me conviene poner un marco de referencia que sea
XY o IX, o sea, que sea así, entonces, si yo pongo este marco de referencia, la normal no va a tener componente en el eje de las X, porque va a estar todo en el eje de las Y, y esta no va a tener componente en el eje de las Y, va a estar todo en el eje de las X, pero el peso va a tener componentes en X y en Y, ¿sí? Entonces voy a tener que descomponer el peso. No importa que descomponga o yo deje de descomponer, el marco de referencia lo elijo yo, ¿sí? Lo único que sí les puedo decir es que si esto no tiene aceleración, esta suma de vectores tiene que ser cero, ¿sí? Si la suma de vectores tiene que ser cero, sé que la componente en X tiene que ser cero, la suma de las componentes en X tiene que ser cero, ¿para qué? Para tener un vector con componente cero en X. Y la suma de las componentes en Y tiene que ser cero, para que el vector sea 0 en Y también, y en total tengo un vector 0, que es lo que necesito para tener aceleración 0. Entonces, si tengo estos dos ejes, la componente de esta en este eje tienen que ser igual a estas dos tienen que ser iguales, y estas dos tienen que ser iguales. ¿Para qué? Y para que la suma me dé 0. ¿Estamos? No llega a 45 de inclinación la regla y la goma se cae. Por eso, a ver, si en vez de poner la regla pones un papel de lija, por ejemplo, ¿sí? Que una goma encima de un papel de lija, o por eso a la regla le pones una lija arriba. Entonces, el coeficiente de rozamiento estático va a aumentar, obviamente, si tengo una cosa más rugosa, ¿sí? Entonces, si yo, en vez de poner la regla, pongo el papel, capaz que lo puedo inclinar un poco más de 45, puedo inclinar un poco más y va a seguir sin caerse, pero va a llegar un momento, por más que tenga goma y ¿cómo se llama? Y tenga una lija, que se va a deslizar, ¿tá? Pero probablemente, mientras más rugosas sean las superficies, aumento el K, y al aumentar el K, el musu K al aumentar el musu K, puedo aumentar el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque musu K por N puede ser un poquito más grande todavía, ¿tá? Si el cuerpo es pesado, la inclinación... A ver, en realidad, cuando el cuerpo es más pesado, ¿sí? Mientras el cuerpo sea más pesado, este vector es más grande, ¿sí? Entonces, al ser más grande este vector, este otro tiene que ser más grande. ¿Para qué? Y imagínate, si este fuera hasta acá, la componente tendría que ser esta, ¿sí? Y para contrarrestar esta componente tan grande, esta debería ser tan grande como esta. ¿Está? No, porque rodadura, y eso lo vemos cuando vemos cuerpos, cuando vemos sólidos, ¿sí? Ahora estamos en partículas, entonces como estamos viendo partículas, no nos interesa si el cuerpo rota, vibra o qué es lo que pase, porque lo estamos analizando como si fuera una partícula, ¿sí? Y vamos después, justamente cuando veamos sistema de partículas, vamos a ver cinemática del sistema de partículas y dinámica del sistema de partículas. Y ahí vamos a ver rotación de partículas, de sistemas de partículas. Entonces ahí vamos a ver todo eso otro, ¿sí? Acá, todo lo que sean efectos rotatorios no nos importa, porque son dinámicas de la partícula, y son partículas, son puntos, y al ser puntos no rotan, digamos, una cosa así. ¿Estamos? Bueno, chicos, gracias por quedarse hasta este momento, y perdón que los haya matado con la clase. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. No, profe.